el agua. Ahí está. Y escuchando a Creedence, volvemos al estudio. Aquí tenemos, como siempre, como todos los martes, en la previa del consejo, a dos concejales, uno por oficialismo, otro por la oposición, en este caso Roberto Brunengo, Maximiliano Caminadas. Y estábamos hablando del tema de las antenas. ¿Les quedó algo para comentar? No, yo en relación simplemente a esta situación de lo que firma el asesor letrado en su despacho, y digo, si hay alguna duda, insisto, sobre el contrato anterior y se habla de violación a la Carta Orgánica Municipal, digo, la ordenanza 5340 que rige la función y la atribución del asesor letrado es bien clara. Artículo 1, el asesor letrado tiene a su cargo el control de la legalidad de los actos del Estado municipal y defiende sus patrimonios e intereses. Si en algún momento el asesor letrado, que es el responsable, no somos los concejales de plantear esta situación, si el asesor letrado, que es él el que afirma que ha sido un contrato que fue firmado en contraposición a lo que establece la Carta Orgánica Municipal, él tiene la obligación, por ser quien está facultado en la Carta Orgánica Municipal para defender los derechos y los intereses y el patrimonio municipal, de ir a hacer la denuncia correspondiente. Esa no es función de los concejales. Otro tema, habíamos comentado en el intervalo, el tema de las expropiaciones propuestas desde el Ejecutivo para todos aquellos lotes que estén en situación de abandono, que tengan 5 años de demora o más. ¿Cómo están viendo este tema? ¿Cómo es la situación del banco de lotes o del banco de tierras que se crearía? ¿Cómo sería el acceso? ¿Y si están a favor o en contra de esta medida? Primera medida, bueno, quería hacer la aclaración que desde un comienzo el señor Intendente Municipal, el doctor Facundo Torres, lo planteó, lo presentó, digamos, a todos los concejales con la intención de, bueno, de trabajarlo en conjunto y sacarlo dentro de las posibilidades por unanimidad, entendiendo que, bueno, o sea, este es un tema muy sensible, no solamente para la sociedad en general, porque justamente hoy por hoy uno de los principales problemas a los cuales se tiene que hacer frente, no solo en Altagracia, sino a nivel nacional, es la generación de estas posibilidades al acceso a la tierra para, bueno, para la construcción de viviendas. Pero también hay que entender que esto lleva consigo también una regulación de ciertas situaciones a nivel administrativo y financiero por parte del municipio, en lo cual nos va a dar por ahí la claridad de quiénes son los titulares de ciertos terrenos y obviamente tener la posibilidad de a quién pedirle que regularice sus situaciones. Nosotros lo venimos trabajando en los últimos 2 consejos en comisión y bueno, en el consejo en comisión justamente del día de ayer nos han surgido algunas dudas en cuanto a algunas partes legales, digamos, que puede tener la ordenanza, por lo cual, bueno, desde el bloque del oficialismo estamos trabajándolo de manera de tener, bueno, todas esas inquietudes que manifestaron tanto de la Unión Cívica Radical como de Encuentro por Altagracia, pero bueno, para poder clarificarles, a ir trabajando a la par en este proyecto. Bueno, con este proyecto en particular nosotros tuvimos primero debo reconocer una grata sorpresa. Fue la primera vez que nosotros como consejo fuimos citados, previamente al ingreso del proyecto, en este caso por el viceintendente, el doctor Facundo Torres, a plantearnos una idea, una iniciativa del Departamento Ejecutivo. Eso debo destacarlo y resaltarlo porque en los 2 años y pico que llevamos como concejales nunca había pasado. Y en esta iniciativa tuvo esa actitud que me parece inicialmente como una muy buena señal. En relación al proyecto, debo decir lo siguiente: nosotros cuando asumimos como consejo, y creo que Maxi todavía está en la Comisión de Legislación General, y me puede corregir si en esto si yo me equivoco, pero
Nosotros cuando recibimos el Consejo, en la Comisión de Legislación General nos dimos cuenta que había desde el 2004 una cantidad enorme de expedientes acumulados en relación a solicitud de lotes por parte de vecinos a el Estado municipal. Digo, esto ponía sobre la mesa una situación que todo el mundo sabe, digamos, el déficit habitacional que tiene nuestra ciudad, que es muy importante. En función de la situación que recibimos y que heredamos, y al no disponer el Estado municipal de lotes para poder solucionar esa demanda, fue que emitimos una resolución en donde le indicamos a la mesa de entrada que no recibiera más solicitud de lotes. Fundamentalmente porque cuando un vecino presenta un expediente y el Estado municipal se lo recibe, genera una expectativa. Y nosotros entendíamos que las expectativas acumuladas eran demasiadas y que no se podían dar las soluciones que uno quisiera, y entonces no podíamos de ninguna manera seguir generando expectativas. A su vez también entendimos que había que empezar a imaginar alguna metodología para poder empezar a solucionar este grave problema del déficit habitacional que tenemos en Altagracia. Felizmente aparece primero la cooperativa, la Asociación Civil 8 de agosto con un proyecto de hábitat totalmente distinto a lo tradicional. Se aprobaron 2 ordenanzas por unanimidad en el Consejo Deliberante, lo que permitió que la asociación pudiera avanzar en la solución habitacional de muchos de sus socios. El viceintendente, en esta situación la expropiación, y para luego poder conformar una especie de banco de tierra para poder vendérselos a los vecinos de Altagracia de una forma más equitativa y para que no se hagan negocios en función de esa situación. Evidentemente que nosotros, habiendo hecho un raconto de la situación anterior y teniendo en cuenta la gravísima situación del déficit habitacional, uno entiende que el espíritu del proyecto es bueno y planteamos algunas cuestiones de forma. Inicialmente apenas vimos el proyecto y lo pusimos a consideración cada uno de diversos asesores letrados, por así decirlo. Y ahí nos han surgido en este momento una cuestión, la cuestión de forma, digamos, de si es en función de nuestra Constitución, si está la posibilidad de expropiar o de no expropiar. Bueno, hay una serie de cuestiones que son técnicamente jurídicas, que evidentemente no soy idóneo en el tema y lo estamos haciendo asesorar. Eso nos ha retrasado porque tenemos la idea básicamente de encontrar una solución al problema habitacional de los vecinos de nuestra ciudad de Altagracia. Ese es el objetivo inicial. Y tenemos que construir una herramienta jurídica, ¿sí?, que nos permita solucionar esa situación, con el cuidado de que no podemos avanzar con cualquier legislación, porque si nos equivocamos con la herramienta jurídica, con el único objetivo de avanzar rápidamente a solucionar el problema del déficit habitacional, y en eso le generamos otro problema al Estado municipal, es mucho peor el remedio que la enfermedad. Entonces, lo que debemos ser es absolutamente prudentes, a nuestro criterio, en el tratamiento y en cómo se generan las expectativas hacia afuera. Estamos estudiando una herramienta para tratar de solucionar el grave problema habitacional que tenemos en Altagracia. La idea inicial la propuso el viceintendente Torre en una actitud que nosotros destacamos y resaltamos. Depende de nosotros ahora, entre todos, construir esa herramienta, enriquecerla para que termine siendo efectiva y lo más rápido posible. Pero no confundir ni que la rapidez ni que la urgencia nos lleve a cometer un error que al municipio le termine saliendo el doblemente caro por nuestro apuro. Sí, comparto 100% lo que dice Roberto, y por ahí son muchas las expectativas que se han generado alrededor de esto, y justamente ante un proyecto de ordenanza de semejante magnitud, eso también va en relación a la responsabilidad con que hay que llevarlo adelante y todas las cosas que hay que tener en cuenta para poder sancionarlo. Es algo que va a llevar
un tiempo más de debate, y creo que es un debate enriquecedor justamente para este proyecto. Y yo también lo que por ahí cuando uno escucha este proyecto lo ve solamente por el lado de lo que es la sociedad y la necesidad que se genera, pero yo también tengo que destacar, porque todos somos parte de la municipalidad, también esto a la municipalidad en sí le va a significar por ahí acomodar un poco la situación de deuda que tienen muchos de estos lotes, y también empezar a vislumbrar quiénes son los dueños reales. ¿4.000 lotes son aproximadamente? Más o menos se entiende que son 4.000 lotes, y muchos de ellos nos encontramos justamente con estas situaciones de lotes donde hay titulares que ya no viven, que no se hacen cargo de sus terrenos, están llenos de maleza, con lo cual generan todos focos de infección, de inseguridad. Entonces, bueno, justamente apuntando a dar una solución integral, si se quiere decir, en cuanto a lo que son la titularidad de dominio, el estado y conservación de esos espacios, lo que es la regularización de sus deudas, y como consecuencia de todo ese trabajo, justamente la disposición de lotes para todas aquellas personas que reúnen ciertos requisitos que están fijados en el proyecto de ordenanza, que habrá que ver si se le puede agregar algo más, siempre preservando justamente esa autenticidad de la necesidad y no dándole lugar a algunos vivos que quieran aprovecharse y hacer algún tipo de negocio inmobiliario con todo esto. Bien, el día de mañana ingresa el aumento en los taxis y remises en lo que es el Consejo Deliberante de la ciudad. ¿Y qué tema más tienen para anticiparnos para el día de mañana? Sé, por lo que estuve viendo, entran muchos expedientes, cerca de 20 expedientes para la Comisión de Hacienda, que justamente trabajamos con Roberto. Lo cual significa mucho. Es una suma para nosotros eso. Realmente en la comisión, es la comisión que más expedientes recibe, y justamente por ahí es un reflejo de la situación que nos toca vivir como ciudadanos, como sociedad, con todas las necesidades que surgen. Entra, como bien lo dijiste, el proyecto del aumento en la tarifa de los taxis, que es algo que se venía hablando ya desde hace bastante tiempo con los taxistas, y se llegó a un acuerdo de ¿cuánto va a ir más o menos? Es un incremento del 36%, que es un aumento que ya venía demorado ya desde hace muchos meses, y que lamentablemente es la forma, el respaldo que se le puede dar también a los trabajadores del volante, para que tampoco se vean perjudicados en el mantenimiento de sus unidades, y tratar de prestar el servicio de la mejor manera posible. Y la verdad no he visto el orden del día. La verdad que es muy largo el orden del día para mañana, pero no tengo presente. La verdad me tendría que fijar, sé que hay un proyecto de resolución, pero no recuerdo que salen